Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Lo Más Absurdo en los Medios. Mi nombre es Jonathan Pérez. Estoy muy contento en esta emisión porque está con nosotros en este espacio una querida amiga de batalla de muchísimos años a la que quiero con todo mi corazón. Mi querida Vera. ¿Cómo estás, Vera? Querido Jonathan, buenos días a todas, a todos. Un honor. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y sobre todo un gustazo. Qué bueno que compartes este espacio tan bonito con gente maravillosa, también como mi querida Sandy Hernández, como cada sábado. ¿Cómo estás, Sandy? Contenta, Jonah, de estar contigo, con Ulises, con Vera, que ya estuvimos platicando y bueno, extrañando mucho a Víctor también, Sí. le mandamos un saludo. Pues sí, pero él yo creo que no nos está extrañando porque anda ya viajando, anda como bueno, ni digo en dónde porque... No, pero anda comiendo es que ceviche. Para que no lo vaya a arrastrar el Salinas Pliego. Ay, no, que no lo encuentren. Ay, que anda demandado, mi Víctor. Sí. Mi querido Ulises Castañeda, ¿cómo estás, Ulises? Qué gusto tenerte, hermano. Hombre, pues un gustazo también aquí en este sabadazo para luego irnos a la fiesta. Antes, divertirnos un poco. Sí, con las absurdas. Pues hay que empezar, ¿no? Vamos a empezar con las absurdas a la carta, el menú a la carta. Oye, querida Sandy, pues fíjate que se está cumpliendo, esta semana que está terminando, se cumplieron 6 meses de gobierno de la administración de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues hubo muchas reacciones, la comentocracia hizo lo propio, ¿verdad? Y entonces pues tú nos traes algo ahí que dijo, creo que Dóriga, ¿no? López Dóriga, ya para cambiarle, porque la semana pasada el bullying con Javier Tello. Que eras fan de Javier Tello y de... Estuvo increíble. No, ahora estoy con el crush de López Dóriga, pero el crush es negativo, ¿no? 6 meses de gobierno de la doctora que no han sido nada fáciles. Se ha enfrentado a monstruones verdaderos y vean lo que dice este señor y ahorita lo comentamos. Vamos Adelante con las imágenes. Sheinbaum ha batallado en estos primeros 180 días de gobierno en la construcción de un sistema, de un gobierno, pues, que no se base en la falsa popularidad ni en los engaños como el mentiroso discurso de López Obrador sobre el fin de la corrupción, el del mejor sistema de salud del mundo, cuando en la pandemia sumó 800,000 muertos por su criminal política sanitaria, de reducir los asesinatos a la mitad con solo llegar a la presidencia y superó los 200,000 homicidios dolosos y 52,500 desaparecidos, más la extensión territorial y diversificación del crimen organizado nunca vistos. Falso de López Obrador el no mentir, no robar, no traicionar. Falso el fin del huachicol, cuando en 2 días el gabinete de seguridad que encabeza Omar García Harfuch ha confiscado 18 millones de litros. Falso el primero los pobres cuando aumentó la pobreza extrema. Falsa la austeridad republicana que dejó a las finanzas públicas en el esqueleto. Falsa la transparencia y desaparición del INAI. Falso el nunca intervenir en la vida del Poder Judicial al que atacó con rabia y desapareció. Falso el crecimiento económico del 6% que dejó por debajo del 1%. Falsa la aclaración del caso Ayotzinapa. Falso el sistema de salud universal y gratuito. Hoy, Claudia Sheinbaum va tomando la fuerza que necesita, no para romper, porque ella le he dicho y le reitero, ella nunca romperá con él, pero sí para ir marcando su personal estilo de gobernar, que con eso tenemos, y apenas van 6 meses de gobierno. Hay muchas mentiras, Andy, porque de principio hay mucho que decir, pero una de las cosas es, ese del 6% no lo prometió en 2018, es una promesa el 6% de 2006. Eso lo propuso en 2006. En 2018 no prometió el 6% porque ya habían jodido al país desde que le hicieron el fraude de 2006 al 2018, ¿no? Ya había habido una tragedia social, política, una degradación. Pero bueno, a ver. Pero empezamos. además, a mí algo que me parece muy curioso es de cuándo acá López Dóriga ha estado con la presidenta si durante la campaña se la pasó atacándola, sacando mentiras, diciendo que ella no iba a gobernar, que iba a ser Andrés Manuel, que iba a estar atrás de ella. Ahora dice que ella ha llegado muy diferente y creo que va de la mano con esta necedad de algunos medios y comunicadores de contrapuntearlos. Nuevamente de decir, vean, ella sí lo está haciendo y el otro le dejó un desastre y aún así lo está logrando, ¿no? Entonces,
Claro, el señor se pueda poner frente a una cámara a decir una sarta de afirmaciones, pero realmente ¿en qué se está basando? ¿Está sacando siquiera alguna sola fuente o algún dato fidedigno que pueda decir, le estoy diciendo esto con este dato? Nada más está diciendo. Porque ya no importa, lo decía Larraqui hace unos meses, en la campaña electoral lo reconocía, ¿no? Aquí se trata de mentir contra Morena, y eso es lo que va pegando. Mientras más mientas contra Morena, más se va cumpliendo el objetivo de crear esta narrativa falsa. Pero a ver, hay algunas cosas que quiero decir antes de que tú nos digas qué piensas, Vera. Porque, a ver, yo creo que uno de los mejores ejemplos de que la corrupción se acabó o se va debilitando en el sexenio de Andrés Manuel es que, pues en el sexenio de Andrés Manuel no se hizo millonario a ningún periodista, como sí se hizo millonario López Dóriga en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Más de 250 millones de pesos en 6 años. Es muy cínico que también hable del caso Ayotzinapa, porque justamente pues, es el caso que tal vez revela toda la degradación política, social del sistema al que él defendió, protegió y del que se enriqueció, porque estos 250 millones de pesos es enriquecerse de un sistema que jodió al país. Pero por otro lado, también se necesita ser muy vil para hablar de las desgracias del país cuando por un lado fue beneficiado directo, ¿sí? Y por el otro lado es que este personaje durante todo este tiempo pues estuvo en los medios de comunicación, en los noticiarios estelares, y nunca lo vimos desde esos espacios de Televisa hablar como ahorita está hablando de la situación y de la desgracia que está viviendo el país, Vera. Pero además, qué desgracia. Si cuando vemos a la gente verdaderamente feliz de las oportunidades que los programas de bienestar le están dando, que la atención de tú a tú que da un servidor público hoy en día no se daba antes. Y efectivamente, como dice Jonathan, no es lo mismo hablar desde la comodidad de tener un contrato en los medios, de irte en el avión presidencial con el presidente, a ahora sustenta. Pero dame pruebas de lo que estás diciendo, dame pruebas de toda esa famosa incongruencia de la que él está hablando. Y me parece súper importante resaltar eso, es la necedad y la necesidad de contrapuntear a uno con otra. Sí, de si quién es mejor, ven, ella es mejor. No, es que le dejó un desastre. Estaba viendo la plática con Carlos Marín, que también tuvieron esta semana Dóriga y... Ahorita vamos a tener videos de eso. Pues vean, son unos infames. Sí, sin duda. A ver, es que es muy importante para la derecha hacer énfasis en esa supuesta ruptura, ¿no? Que la gente o el mayor número de gente posible crea que hay una ruptura en la continuidad de la Cuarta Transformación, ¿no? Para que se tome como que la actual presidenta va a tomar medidas distintas y se va a desviar hacia los antiguos derroteros que tomaba nuestro país, que son los derroteros neoliberales. Y muy claro se ve en el tema de seguridad, ¿no? Ellos dicen abrazos no balazos con... Y ahora esta sí está combatiendo. Sí se está combatiendo, y ahora sí hay balas, y ahora sí hay detenidos, y ahora sí se está combatiendo al crimen organizado, ¿no? Pero es que a quién no le conviene que exista la continuidad de los programas del desarrollo y de la atención. Pues a todos aquellos que se beneficiaron, que robaron, que traicionaron y que se vieron siempre enriquecidos de todas las tranzas que ya se acabaron. Sí, entonces por eso no quieren continuidad y por eso dicen hay una ruptura. Sí, claro. Y creo y creo que tienen muy claro cuál es la figura que realmente odian, porque fue el disruptor que llegó a romperles todo, y es Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque ahora precisamente gente como Dóriga, rastreros, se agarran a la figura de la presidenta para atacar al verdadero enemigo que tienen en la mira. Sí. Entonces es una técnica, pero bien pensada. Así es, porque así la deslegitimas a ella también, haciendo como que haces la diferencia y la tomas a ella de manera distinta y la metes en un saco distinto. En realidad lo que quieres es deslegitimar a través de una especie como de post-lawfare. Es decir, que ahorita ya quieren que lo metan a la cárcel, que vayan por él, que Estados Unidos y la DEA llegue y lo detenga, porque así echas a perder todo el movimiento y la credibilidad de la Cuarta Transformación. Qué jugada tan sucia. Por eso es pegarle al origen de la transformación. ¿No? El inicio o el génesis de la transformación
apoyan, porque justamente pegándole ahí, no es que ellos ahora Digas quieran eso. a Claudia Sheinbaum o que apoyen a la presidenta Ah, Claudia no. Sheinbaum, ¿no? Están utilizando el pegarle al origen de la transformación para truncar por completo este proceso Exacto. que ya no deja 250 millones de pesos en la cuenta bancaria de este señor Joaquín López Dóriga y de otros tantos que Así se es. beneficiaron de la corrupción y de un sistema que enalteció a un grupo muy selecto de empresarios, de comunicadores, de medios de comunicación y que dejó al amparo a la mayoría del pueblo. Decía ahorita Vera, ahora hay una protección social que no teníamos antes de 2018. ¿Sí? Hay un sistema de cuidados, hay un sistema en donde se están dando los programas sociales a los más vulnerables, a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores, a las mujeres. Y creo que eso es lo que tanto les duele, que ese dinero vaya para el pueblo y no vaya para ellos. Pero justo, fíjate que hablando de esta entrevista o de este programa que viste con Carlos Marín y Dóriga, quiero que veamos, porque vuelven a hablar en este espacio. Es un programa que ellos tienen. Es un programa, Es un programa, es son como un tonto podcast. y tontote, o sea. En donde están ellos dos Sí. nada Sí. más, creo que no, cada semana. Y entonces, en esta ocasión, en este episodio, en el último episodio, hablan del caso de Jalisco, que siguen insistiendo en el tema de Jalisco. Sí. Vamos a ver qué fue lo que dijeron. Queriendo negar y proscribir la palabra exterminio, pues es no tomar en cuenta que si fuera un campo de entrenamiento no es de fútbol americano, ¿eh? No era un campo de entrenamiento de béisbol. Era un campo de entrenamiento de asesinos, Sí. de sicarios, Sí. y al que no quería trabajar para la maña, como le O no, dicen también, o no daba la talla. o no daba la talla, allí mismo lo mataban. El oficialismo tratando de negar, pero yo digo, si en ese campo, que le llaman de entrenamiento, Bueno, es que perdón que te interrumpa por abundar en eso. Desde el hecho de aceptar que hay un campo de entrenamiento del crimen organizado, te habla de la fuerza y la impunidad del crimen organizado. Pero continúa así. y eso te lleva a la palabra exterminio, porque la preparación, capacitación, entrenamiento de sicarios es el entrenamiento para gente que va y asesina y descuartiza Sí, y quema. quema cadáveres y los despedaza, etcétera, etcétera. Pero hay un cierto puritanismo, muy reaccionario, por cierto, en el segundo piso de la 4T, que se dice de izquierda. A ver, el punto sigue siendo aquí cómo se llegó a esos niveles en ciertas regiones del país sin que hubiera una complicidad, y aquí vemos que se está Dorando. Sí, Marina, se está tío. dorando. La estás marinando. Pero Lo estoy marinando. ¿cómo se llegó a este nivel sin la complicidad de gobiernos estatales y de gobiernos federales, en el caso de Fox, Calderón y de Peña Nieto? Y de cómo es posible que todo esto pasó delante de los ojos de López Dóriga, porque a ver, esto del campo de concentración o estos campos donde se van reclutando personas, no empezó en 1 de diciembre de 2018. Entonces, ¿cómo es que sucedió todo esto a la vista de López Dóriga, de Marín, de los medios de comunicación, y ahora se rasgan las vestiduras de lo que está sucediendo? ¿Acaso de repente el 1 de diciembre nació el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿O el cártel de Sinaloa nació ahí el 1 de diciembre de 2018, Ulises? Yo, por supuesto que no, pero eso es lo que quería dar a entender, ¿no? Que todo empezó en 2018 y nos tenemos que olvidar de 70 años de historia de impunidad, de historia de despojo, de historia de injusticia, de historia de indiferencia depravada ante todos los crímenes y violaciones a los derechos humanos provenientes, eso sí, directamente del Estado mexicano. Sí, exactamente. Masacres. Masacres que se pueden desapariciones contar, forzadas. Aguas Blancas, ¿no? Acteal, Acteal. Han querido buscar el famoso Bueno, dos 68, cosas, ¿no? obviamente. El 68 ya han querido buscar dos cosas, ¿no? El ABC de la Cuarta Transformación y el Ayotzinapa de la Cuarta Transformación. Se la han pasado ahí rascándole por todos lados. 6 veces lo intentaron el sexenio pasado, por lo menos, con diversos casos que no tenían nada que ver y nunca lo lograron, por supuesto, porque la gente tampoco es tonta. Vera. Pero además, justo esa parte, ¿cuándo le importó darle voz a las mamás y a los Ahora papás resulta- de Guardería ABC?
Por ejemplo. O, por ejemplo, a los que hoy ya son unos jovencitos, esos niños sobrevivientes, que quedaron lastimados, su salud mermada para siempre, ¿cuándo le han dado seguimiento a ese tema? ¿O cuándo le han importado realmente lo que opinamos los que tenemos desaparecidas, por ejemplo? Jamás en la vida, pero la doble moral, y en el momento en el que tengo la cámara y puedo decir lo que me conviene a mi agenda, entonces callo. Y ahorita señalo como si verdaderamente me importara, ¿no? Y como si Casual. siempre me hubiera importado, ¿no? Exacto, pero de veras No, hemos es una visto que les hipocresía. importe. A mí también algo que me sorprende mucho es la parte lingüística de cómo dicen. Entonces, por lo tanto, todo va a exterminio, ¿no? Es como, seré todo menos una actriz porno, ¿no? Seré actriz porno menos actriz porno, ¿no? O sea, lo que voy es que a fuerza van a la palabra exterminio cuando estamos hablando de adiestramiento. Y a ver, sí, Carlos Marín, lo que tú quieras, se hacía un campo de adiestramiento para los grupos del crimen organizado, pero toda esta sistematización no se dio ayer ni se dio antier, viene muchos años. Claro. No se nos olvida que incluso en el aeropuerto de la Ciudad de México tenían claves para poder pasar todas estas cargamentos sin ningún filtro. Dígame quién de la audiencia o de ustedes, compañeros, quién puede ir al aeropuerto y pasar un solo cigarro sin que te revisen. Sandy, aterrizaban aviones llenos de cocaína y también de ahí despegaban hacia otros lugares en los tiempos de Calderón y de Peña Nieto. ¿Sí? Entonces, Nunca los vimos ahí totalmente indignados, pero además están hablando, porque siempre están hablando ahora de que en una parte del video que no pusimos, van describiendo sobre que se comían entre ellos o que les daban de comer humanos a las personas, ¿no? Ay. Porque están muy compenetrados con eso y esa es la idea que ellos quieren hacer pasar, que estamos en un México de barbarie. Les voy a dar un dato, con Fox a Peña Nieto, más de 30,000 niños fueron reclutados por el crimen organizado. Por cierto, que esos menores de edad, esos 30,000 menores de edad, estaban en condiciones de pobreza y desigualdad. Esos niños del sexenio prácticamente de Fox al de Peña Nieto fueron obligados a secuestrar, a hacer carne de cañón, a extorsionar. La mayoría de estos niños fueron torturados y asesinados por lo menos en los primeros 3 años en los que fueron ya reclutados para estar como parte de la carne de cañón de algún grupo criminal. No vi a Joaquín López Dóriga, que es lo que decíamos, indignado por esto. Y fíjense que su noticiero estelar de Joaquín López Dóriga en Televisa lo conduce del año 2000. Se va Guillermo Ortega en el milenio. Entra Joaquín López Dóriga, que ya había estado en Primero Noticias y había funcionado muy bien en ese horario. Lo ponen en el horario estelar de las 10 de la noche en el noticiario y su espacio noticioso dura del 2000 al 2016, es decir, en todo este periodo de barbarie, cuando se reclutó estos 30,000 niños que después fueron asesinados, y yo no vi ningún reportaje o algún documental o alguna indignación de este señor en el Canal 2, en el Canal de las Estrellas, en el horario estelar, hablando así del gobierno en turno. Y pasaron por él gobierno de Fox, gobierno de Calderón y parte también del gobierno de Enrique Peña Nieto. No veo, no oigo y no hablo. Tal En ese como tiempo. los changuitos, ¿no? Pero lo que a mí me Maiciados. encanta es, y si estamos hablando de un centro de entrenamiento, ya podemos hablar de exterminio. Perdón, pero ¿por qué? Porque dice que los que entrenan después los Exterminan. mandan a matar a otra persona, como a que otros los grupos. que no son fuertes, ¿no? No dan el ancho para eso. Ajá. O sea, Esta es su Sí, justificación. Ajá. pero Pero- el exterminio es una labor sistemática de un régimen en territorios y en campos que expresamente son para eso, no para otra cosa. Todas las demás actividades que se llevan a cabo en un campo de exterminio son colaterales únicamente. El eje es liquidar grandes masas de personas. Sí. Exterminios masivos. Aquí Claro. no sucede eso, no puede dar ese salto cuántico
Bueno, sí puede y ya lo hizo. Ya lo Pues hizo. Pero no lo hace. puede hacer con legitimidad verbal, lingüística ni lógica. No, es Bueno. una pelea de locos ahí. ¿Se acuerdan de los de Chespirito que decían, dicen que tú y yo estamos locos? Sí, Así sí, sí, sí. veo a estos dos, a este par. O sea, Es verdad. sí, o sea, entre los dos se dicen y, o sea, yo lo vi y dije, ay, qué desagradable estos. Ya siéntense, señores, así, Como de dicen, verdad. pelea de inválido. Pelea, sí. Pero además Pero es como me- parte daños del mentales. narcolenguaje que se ha venido incrustando desde hace mucho tiempo Sí. y que quieren seguir introduciendo, ¿no? Campos de exterminio, toda esta narrativa. Habla de fileteados, Ah, que imagínate. fileteaban a los humanos y se los daban a comer ahí. Ay, Ah, no puede imagínate ser. nada más, Fíjate, ya ¿no? hasta decir fileteados. No, ya le ponen, como dice Vera, se hace este narcolenguaje, que por eso ahora se quejan mucho de lo que pasó justo en Jalisco, ¿no? Por toda esta cuestión de un concierto, pues es la narcocultura que también viene Ah, desde Felipe sí. Calderón. Sí, Esa sí, narcocultura sí. también Y en ha la sido universidad, exaltada pero en la universidad de la ultraderecha de allá. Casual, ¿verdad? y casual. A ver, Ulises, tú traes algo, ¿no? Sí, yo traigo algo divertidísimo. Ay, queremos verlo, Uli. A José Cárdenas con Jorge Romero regañándolo y diciéndole cosas muy extrañas que quisiera que ustedes me ayudaran a interpretar. A ver. Vamos a verlo. Queremos a México primero Claro. que nada y por encima de todo. Por supuesto, No querido. importa quién gobierne, Así queremos es. que México vaya adelante, que haya seguridad, que haya justicia, que haya salud, que haya educación, que haya Claro. medicinas. Claro, Quien las traiga, venga. claro. Pero que no vengan a quejarse y a chillar los que no pudieron conseguir el poder, ¿eh? Eso sí. De acuerdo, claro, por supuesto. Nosotros, y si me lo permites, Hagan en lo 5 posible por segundos. obtenerlo cuando tengan que obtenerlo. Claro. Si es que tienen el valor y lo que hace falta, como dice Javier Aguirre, los huevos, para quitarle, sí, claro, para quitarle el poder a quien lo tiene ahora. Si pueden. Y si no pueden, aguántense. Sí da para mucha interpretación, la verdad, lo que le está diciendo el regaño de Cárdenas. A ver, tú Primero ¿cuál es tu no lo deja interpretación? hablar. Le Porque tienes 5 segundos y él se... Sí. Perdón, señor. Perdón, señor. discúlpame, por Le dio favor. una revolcada. Pero ¿cómo se doblegan Épica. ante gente como Dóriga o Pepe Cárdenas? ¿Sí, Sí, se han dado ¿verdad? cuenta? Sí. ¿No? Desde Marco Cortés se doblegan ante ellos. ¿Cómo lo interpretas tú, Vera? A ver. Ay, bueno, de entrada, ¿quién es él? ¿Quién, Estamos Pepe? hablando, no, o sea, estamos hablando de todo un tema de, ni siquiera los propios panistas quieren a Jorge, ¿no? Sí. Ni siquiera. Bueno, el ala de Calderón Exacto. dice que es el jefe del cartel inmobiliario. No solamente ellos, o sea, las pruebas lo han dicho más de una vez, o sea, toda esa corrupción de Benito Juárez. Hubo un pasaje hace algún tiempo donde los propios panistas acusaron de inflar los padrones y de una afiliación sistemática y corrupta para que él tuviera mayor cartera política, para que él tuviera mayor alcance. Entonces ese regaño es así como de, bueno, Pero ahí le dice una cosa que a mí me parece peligrosa. Digo peligrosa, pero que creo que sí es importante. O sea, él dice que se requieren huevos para quitarle el poder a un partido, en este caso a Morena. Bueno, aquí la pregunta es, yo que sepa, las elecciones se ganan con proyecto en una campaña electoral donde la gente va optando por la opción que le gusta o la opción que más le conviene. Pero para Pepe Cárdenas no. Es decir, los está instando, les está recomendando que tengan huevos para quitarle el poder a Morena. ¿Cómo es tener huevos para quitarle el poder a un partido que respalda hoy 8 de cada 10 mexicanos? ¿Cómo lo haces? Es que yo creo que es una nueva teoría politológica de la democracia que trae José Cárdenas y que no nos ha platicado, que es la teoría de los huevos, ¿no? De cuándo acá un cambio de poder y una lucha legítima política por el poder gubernamental se trata de un asunto de voluntad. Eso es fascismo. Es una de las raíces del fascismo. ¿Y de qué está hablando? ¿A qué lo está imitando? ¿A qué se refiere? A mentir, a manipular, a toda costa y a como dé lugar, haya sido como haya sido, y con Sí, mentiras, como dice a Alarraqui. desestabilizar con a las desestabilizar, herramientas o con cualquier porque herramienta. con el discurso que tienen, que precisamente es el credo neoliberal, no van a ser muy convincentes si van por el lado limpio de la democracia electoral. ¿No? Sí, Que es porque el que no les están dice, buscando. no les dice, a ver, democratícense ustedes de principio. De ¿no? principio. Porque Limpien. está una asquerosidad la forma en la que propio Jorge Romero llega a la presidencia del partido. No les dice, pidan perdón por lo que ustedes causaron.
¿no? Asuman las consecuencias de eso. Purifiquen y propongan algo, porque además no es que propongan algo, no tienen No. un proyecto. Justo, yo quería decirles algo. Yo lo que veo en ese video es más bien alguien jalándole la correa a alguien. O sea, en este caso, Pepe jalándole Pepe a Cárdenas. Pepe Cárdenas a Jorge Romero. Ah. O sea, Pepe Cárdenas le está diciendo, ¿pueden o no pueden? Porque a nosotros nos están dejando sin chamba, Sí. hermanos. Y tengan huevos para hacerlo. Tengan huevos ¿no? para hacerlo, porque y es una exigencia de, oigan, se les fue. Y si no pueden, digan para que alguien más llegue, porque lo que importa es el país, ¿verdad, Jorge? Ajá. Le está dando un regañón, pero de jefe a lacayo. Sí. Entonces, ahí vean. El mensaje que se está dando es que desde el poder mediático empresarial, fáctico, está una dominación y un reclamo abiertamente a esas estructuras electorales Sí, panistas. Le está dando un jalón Sí. de correa durísimo. Como tú dices, le está regateando el apoyo, Ajá. ¿no? Como que le está Sí, regateando y se el oye, respaldo. nosotros también necesitamos, Pues sí, pero ¿no? pónganse las pilas, porque aquí es de uno para otro. Así es. Bueno, pues vamos a pasar a otro video. Regresamos a Marín y a López Ay, Dóriga. Marinar. A marinar. Marinar, Bueno, vean Rubí. ustedes esto porque Ay. aquí hay un elogio a Omar García Harfuch y quisiera que también lo interpretáramos juntas Va. y juntos este video. Adelante. Omar García Harfuch pues acaba de ser reconocido por el FBI, por La CIA, por el gobierno de Estados Unidos, por la Agencia de Seguridad Nacional. Sí. Él en lo personal y con su nombre, ¿eh? Lo que nunca hizo López Obrador. López Obrador, les he contado, cuando el atentado de 2021 aquí en el Paseo de la Reforma contra Omar García Harfuch, jamás mencionó su nombre en la mañanera y jamás le llamó por teléfono. Solo lo vio una vez, Carlos, unos segundos o unos minutos para decirle que a pesar de haber ganado las encuestas para ser el candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, lo iba a hacer Clara Brugada. Digo, o sea, no es de ese grupo, Carlos. No, desde luego. Y estaban queriéndolo descarrilar, cometiendo una infamia y una traición a la presidenta y a este país, sobre todo a los mexicanos, porque no había nadie dado resultados contra la delincuencia como los que ha dado Omar García Harfuch. Pues de nuevo, a ver, Sandy, te veo indignada. Ay, es que no puede ser, es que de cuándo acá López Dóriga o todo esto con Mentocracia se ha posicionado en favor a alguien de la 4T. O sea, más bien veamos lo que están haciendo, están separando, divide y vencerás, o se están separando a través de su narrativa a Omar y a la presidenta de Morena. O decidir desde el poder comentocrático de nuestro país quién tendría que ser el sucesor de la doctora Claudia Sheinbaum. Ajá. Porque no es solamente este caso, durante varios, vamos a ver otros donde también hacen alusión a Omar García Harfuch. Y no es que Omar García Harfuch estemos haciendo aquí un ataque hacia él, pero el proyecto de pacificación del país no es Omar García Harfuch. Lleva desde el 1 de diciembre de 2018, con la decisión del presidente López Obrador de abrazar a los jóvenes y de no condenarnos a los balazos que provocaba ser la carne de cañón del crimen organizado. Estamos hablando de exactamente 127 mil millones de pesos de 2019 a 2024 que fueron destinados solo para oportunidades de trabajo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que dio espacio de trabajo y oportunidad a más de 3 millones de jóvenes. En contraste con 6 mil millones de pesos que fueron invertidos en las últimas 5 administraciones neoliberales. O sea, en 30 años, ellos destinaron para jóvenes y oportunidades 6.700 millones de pesos. Solo en el sexenio de Andrés Manuel, 127 mil millones de pesos de 2019 a 2024. Solo en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya no hablemos de las becas ni de todo eso, que también de estos apoyos que se dan a los jóvenes. Vera. Pero ya no hablemos siquiera de que pudieran comprender el verdadero sentido de lo que es abrazos y no balazos. Porque tampoco que lo entiendo. tanto lo han criticado y que dicen, ellos proclaman que es un abrazo a la delincuencia, un abrazo al criminal y no un abrazo preventivo, amoroso en la familia para que las cosas desde adentro estén bien. Un abrazo desde el gobierno a través de las instituciones que hoy en día una jefa de gobierno te atiende cara a cara.
en las audiencias públicas. Esos son los abrazos. O basta tu casa. Claro que todos esos programas que verdaderamente son una joya, donde hay un cuidado integral por la gente. Eso nunca lo van a entender, el verdadero abrazo, porque ellos sí están acostumbrados a abrazarse entre delincuentes. Bueno, por supuesto, y apoyarse con ellos. A ver, Ulises, rápido. No, yo ya estoy. ¿Tú quieres dar Dale. martillazo? Ya, ese- ¿Quieres Ya, dar pues ya, martillazo? vas con el Dale martillazo. martillazo. Eso. ¿Cómo es posible, complementando lo que dice Vera, lo que el presidente claramente da en ese mensaje de abrazos no balazos, es que no se va a seguir la política priista, calderonista, panista, de unidimensionalizar el problema en las acciones militares y policíacas de combate únicamente? Porque eso es muy funcional al que todo el sistema de injusticia que produce la delincuencia, que produce precisamente que chiquillos se hagan halcones, como describía Jonathan, en grandes cantidades, se permanezca y se sostenga. Es una pantalla, un distractor. Sí. ¿Sí? Sí, y perdón, pero agarrar otra vez a una figura para hacer la contrapuntada que decíamos, ¿no? Entonces, otra vez vuelven a atacar al enemigo a Sí, través de un personaje que está igual metido ahorita con la presidenta. Y amarrando que es navajas Omar ahí de García que no le Harfuch, habló cuando que no le habló el y que atentado. además fue y le impuso a Clara Brugada. Sí, sí, sí. Es muy peligroso lo que están diciendo. O sea, él está hablando ya de palabras mayores de una imposición, ¿no? Sí. Entonces es como de, mira, nosotros te entendemos, Omar, sabemos la persecución que ha habido hacia ti y de este lado tienes nuestro apoyo. Y vamos contigo, ¿no? Hasta estoy- Porque es le están, servilismo. es un guiño, perfecto, Sí. es un guiño. Y Pero bueno, convencer a la gente de que no hay continuidad, de que se rompa precisamente con ese pasado que legitima y da credibilidad y confianza a grandes sectores de la sociedad. Eso es lo que no le gusta a esta derecha y a estos medios. así es. Pues nos tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con mucho más. Está muy bueno lo más absurdo de los medios. Regresamos. Bueno, pues regresamos ya con el buffet de absurdas. Vámonos con ellas. Y porque Sandy lo pidió, sí tenemos videíto de la hora de opinar. Ay, mira. No, qué horror, no se crean eso, Pero ¿eh? fíjense que es una campaña sucia en contra tuya. Esa campaña. Es fuego amigo, es fuego amigo. Oigan, pero a ver, en la hora de opinar ahora están pidiendo no votar porque los tiene también muy alterados esta parte de la participación. Todo lo que tenga que ver con democracia directa, con participación, en donde el pueblo se involucra en todas las decisiones de la vida pública del país, eso no les gusta ni a la comentocracia ni al sistema derrotado en 2018. Así que vean ustedes lo que dicen en la hora de opinar con respecto a si ir o no a votar este próximo junio en las elecciones judiciales. El mejor argumento me lo ha dado aquí Fernanda Caso. Me dijo, oye, tú tienes que ir a votar porque es de interés periodístico. ¿No? Puedes ir a ver, puedes ir a ver. No. No va a pues hacer está diferencia bien. nuestro voto. ¿Eh? El voto es súper clientelar para este tema. Pero independientemente que no tenga un efecto, la verdad es que nunca piensa uno que tu voto va a Sí. ser el que cambie las cosas. Tiene un sentido expresivo, que uno puede decir lo que piensa en contra de un gobierno, a favor de una nueva causa. Yo creo que en este caso el sentido cívico de la expresión es no acudir a votar. Porque se nos invita no a ser testigos de una farsa, sino a convalidar una farsa. Y yo por eso creo que no hay buenas razones para ir a votar. Ah, pues ahí está. Sandy. Pues vean lo que están haciendo, ¿no? O sea, ya abiertamente en televisión es un llamado a no participar en la democracia. O sea, es como autosabotaje, ¿no? Es de llamar a la ciudadanía a este autosabotaje de decir no acudir. Lo que están diciendo realmente es no ejerzan un derecho que se les está otorgando, ¿no? Y están maquillando ese derecho con las cosas que ellos están sacando de la manga. Pero es un llamado a no ejercer un derecho. Ahora voy a hacer voy a decir, a repetir lo que viene diciendo ahorita Ulises. Ahí sí creo que es abiertamente una deslegitimación del proceso desde inicio para decir lo que de ahí resulte es un fraude
Entonces ya no hay poder judicial, ya no hay contraste de los poderes del Estado y entonces va a ser como un poder judicial espurio, porque se está desde este momento construyendo la idea de que es clientelar, de que no representa aspiración de ningún mexicano o de ninguna mexicana, que todo está truqueado, que además es una porquería la forma en la que está empezando a hacerse las campañas y entonces pues ya deslegitimas un proceso para que ese poder en los siguientes años digan, pues es que es un poder que decidió Morena y los suyos. Y volvemos al tema del lenguaje. No es lo mismo abstenerse que anular. O sea, hay diferentes formas de manifestar que estoy en contra de algo, pero es hacer. Ellos están llamando a no hacer, porque nunca le ha convenido a cierto sector que la gente vote. A favor o en contra, pero que vote. Es algo que les ha incomodado mucho, ¿se acuerdan? Desde lo de la votación también para revocación de mandato. Siempre están en la contra. consulta popular. Siempre están en contra de esa participación ciudadana, porque obviamente les causa mucho ruido. Ellos quisieran que las cosas se siguieran decidiendo como antes, desde la cúpula. Sí. Esto se hace de esta forma y mira, tú cállate. Ellos quisieran que las mujeres no votáramos. Que no votáramos. Bueno, ya si nos vamos un poco más a fondo, exactamente eso. Bueno, quieren esos jueces a modo que pueden guardar archivos de un delincuente fiscal, como es Ricardo Salinas Pliego, y que se vaya guardando para que no pague los impuestos que le corresponden, que son miles de millones de pesos. Quieren una corte a la imagen y semejanza de sus intereses, Ulises. Sí. Esto los amenaza por completo. Sí, y por eso es lo que estamos viendo, de lo que los intentos de convulsionar al país a partir del todo el montaje discursivo alrededor de Teuchitlán y responde a ese activo tan grande que tenían económico, grandes intereses nacionales e internacionales aquí. Y qué lástima por este ideólogo. Sé que es una farsa. Lástima por él porque nunca pudieron ganar ese debate. Nunca pudieron ganar ni demostrar con argumentos que esto era una farsa, sobre todo porque venía en las reformas que anunció el presidente desde antes y en la recta final de su mandato y que fue aceptado de manera multitudinaria por esos 36 millones de personas que le depositaron su confianza a este gobierno. Así es, muy bueno. Pues vamos a pasar con otro video. Este es de Alarraqui, que está súper enojado. Bueno, siempre está muy enojado. Alarraqui, pero ahora está enojado porque, ¿qué creen? ¿Qué? Que casi deja pobre, dice que Andrés Manuel dejó como clase mediero viviendo en Madrid a Felipe Calderón. Ay, y se le va encima. No. Se le va encima. Vamos a ver, como tú dices, las imágenes. De hecho, hijo de puta de López Obrador les quitó la pensión y este cabrón vive en un rancho protegido con unos 40 soldados de la Guardia Nacional, con un hospital que se mandó a hacer al lado por si le pasaba algo, y puso también un campamento de Guardia Nacional a 1 kilómetro de su casa. Eso es lo que a mí se me hace una verdadera cadera de la hipocresía y de un ladrón hijo de puta que hace eso. No, mira, se me hizo el corazón así, chiquito. Porque Felipe no robó 1/5, y eso sí me consta, ¿ok? Y por no robar 1/5 le quitan la pensión y el presidente vive como cualquier clase media. Clase media en Madrid. Eso no se escuchó. A ver, Vera. A ver, la clase media en Madrid tiene un ingreso aproximado de 3.500 euros. O sea, estamos hablando de 70 y tantos mil pesos. Más o menos, ¿no? 78, casi 80. Entonces, a ver, ¿qué dijo su secretario de Hacienda en algún momento, Carstens? ¿Con cuánto tenía que vivir la gente? ¿Debía poder vivir la gente? Con 6,000 pesos, ¿no? Sí. O sea, pobrecito Calderón que no tiene, que tiene nada más 80,000 pesos para vivir. Sí, Ay, y en Madrid, ¿no? Y en Madrid. Y en Madrid. Ay, a mí me parece, es que de verdad, está disociadísimo este señor. O sea, aparte no se da cuenta de todo lo insultante que es su discurso, sobre todo para las generaciones que apenas están empezando a trabajar. ¿Sabe los sueldos que tienen? ¿Sabe cuánto es más o menos un sueldo?
12,000 ya es bien pagado. No, y ahora por la 4T que aumentó el salario mínimo, pero si Ajá. estamos hablando de generaciones antes de 2018, el salario mínimo, para nada, ¿eh? O sea, qué bueno Alcanzaba que se para le nada. parte el corazón. Ojalá se le siga partiendo el corazón a las raquis, se le haga cada vez más chiquito el corazón, Sí. porque es una infamia que diga, vive como cualquier clase mediero. Bueno, ya quisiéramos los clase Esas medieros cla- o esos, esa o clase lo que media fuera, de esa clase de media. Madrid. De Oiga, pero les, 3.500 euros. les cuento un dato porque dice él, no sé si él haya sido fiscal o del INAI o de la función pública en el sexenio de Calderón, porque dice, a mí me consta que este señor Calderón no robó. Pues fíjense que hay un dato de una partida presupuestal de seguridad nacional. Le voy a dar el dato, es la partida 33,701. Esta partida se ocupaba para cuestiones de seguridad nacional, para la Policía Federal, en tiempos de Calderón y en tiempos de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues se ejercieron en su sexenio 7,000 millones de pesos bajo esta partida, sobre texto Policía Federal, Seguridad Nacional, de manera discrecional, sin que se dejaran los respaldos documentales para acreditar el destino del dinero. Es decir, solo en este rubro de seguridad, 7,000 millones de pesos en su sexenio no fueron justificados ni acreditados para qué exactamente se ocuparon. Así que eso de que no robó ni un centavo, podemos tener otros datos nosotros sobre eso o las dudas muy bien plantadas sobre esto. A ver, Ulises. Tomando en cuenta que el sistema neoliberal al cual sirvió ya es un despojo en despoblado, pero institucionalizado, ¿no? Ya empezando desde ahí. Aparte, lo que él se haya rascado, pues por su cuenta, ¿no? Sí. Y lo que dicen es una mentira. Ese sujeto tiene muy grandes y muy buenos negocios que le quedaron precisamente de su sistema allá en España, sobre todo con las empresas de energía. Y lo sí, que cobra claro. por dar sus conferencias, lo tienen muy bien protegido. Entonces, eso es una mentira. Sí. Y qué bueno que se le haga chiquito el corazón a Larraqui. Y, y si se le hace más chiquito el cerebro, se le va a desaparecer. Se colapsa ahí inmediatamente y se cae. Ay, Sí. no, es un infame. Bueno, pues- Pobrecito, anda tomando comiendo jamón serrano y vino en España. Pobrecito No, pues de sí, hay que Calderón. solidarizarnos todos con el señor Calderón, la verdad. ¿Eh? Oiga, vámonos con más. Fíjense que también tenemos otro video de, hablando de Calderón, pues hablando de su retoño, de su hijo, porque hubo este caso en el aeropuerto, Está buenísimo. en donde se encontró ahí con Fernández Noroña. Y vamos a ver, porque después le da una entrevista a Adela Micha, que bueno, ya sabemos que Ajá. ama a Felipe Calderón. Ay, bueno, su pues fan. entrevista a su hijo, y entonces esto fue lo que le dijo. Cuando nos volvió a topar, donde ya fue cuando le pregunté, en el Twitter sí, ¿verdad? En el Twitter sí. Haciendo referencia a que en el Twitter es muy valiente, o desde las redes sociales se pone muy acá, muy envalentonado, incluso con todo el poder que tiene a ser presidente del Senado. Pero cuando incluso nos vuelve a cruzar en las maletas, al viendo los mensajes que puso en las redes, no nos dirigió ni la mirada. Y cuando yo lo reviro, cuando yo le digo, no, en redes sociales sí, muy acá, es cuando se regresa y luego a los demás nada más dice buenas tardes, se hace guaje y me dice, ¿en el Twitter qué? No te hagas, en el Twitter sí andas de machito y acá te enfrentas y no tienes el valor para decir las cosas de frente. Yo te confronto cuando quiera, nada más que ahorita no tengo ganas. Yo le digo, más bien, ahorita no es que no tengas ganas de enfrentarme, nada más no tienes huevos. Fue algo que me salió en ese momento, lo cual lamento la vulgaridad, ¿no? Muy bien, pues ya estamos ahí con el hijo de Felipe Calderón. Él mismo acepta en este video que Noroña no les hace caso, ¿no? Y entonces este hombre quiere que le haga caso y quiere pues golpearse o empezar ahí algún enfrentamiento, una confrontación, porque pues él mismo está aceptando que Noroña fue muy pacífico, ¿no? Y Que se ve él en no el hizo video. absolutamente nada, que pasó de largo. Y este señor también acepta, este joven, que lo provoca, que le empezó a decir en el Twitter sí, claramente para despertar esa furia de Noroña, que hubiera hecho algo en contra de él. Imagínate si Noroña lo hubiera aventado o hubiera empezado a discutir fuerte.
la imagen, ¿no? El presidente del No, Senado, la 4T cañón. violenta, ¿no? Era lo que quería y lo está aceptando en este video. Sí, es el retoño del mal, acepta que realmente él fue el provocador. Y yo ahí vi un machín, un mi rey, o sea, en el video se ve, hasta lo provoca. No sé si ven cuando se le acerca a Noroña y le hace, ay, como que te apesta la boca, ¿no? O sea, estos actos de provocación que sí prenden, o sea, si te hacen eso, claro, estaba buscando el golpe. Sí. No sé si les parece, pero a mí me recordó al hijo de Xóchitl Gálvez cuando se enfrentó con los guaruras. Y son como cortados de la misma tijera. Gatazos y no sé qué, mis reyes, blancos, privilegiados, mostrando el poder. Y violentos, a final de cuentas. Violentos, a ver, ¿tú qué dices? También el hijo de Pedro Ferriz que fue a amenazar ahí a un periodista y órale, aquí estoy. Y qué facilidad tiene la derecha y la gente relacionada con la derecha política en México de abaratar el discurso, de abaratar la política, de abaratar el debate, ¿no? Pero, de volverlo vulgar, de volverlo corriente, ¿no? Pero no decían la raza violenta, ¿no? Ah, sí, claro, pero además no decían que la izquierda éramos los violentos. Ah, sí. Salvajes. O sea, sí. rijosos y toda una clase de adjetivos calificativos verdaderamente insultantes, pero éramos nosotros los a quienes había que tenerle miedo, ¿no? No, pero pues es que como ahora ya están cambiando las cosas, entonces ahora ya se están descarando, Vera. Pero yo sí vi al mi rey que era el prototipo de los que nos iban a seguir gobernando si se quedaba alguna parte de la oposición. Así, lo mismo, que vas a cualquier lado, oye, gata morena, y no sé qué, no. Es ese tipo, ese hombre que vimos en el video violento, que aparte le empieza a decir en el Twitter sí, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Tú respeta, estás viajando y hay gente que está viajando contigo. Sí. Más estás en un debate ahí de las redes sociales. Ajá. ¿Por qué lo tienes que pasar a una confrontación física? Porque lo que él está diciendo es que él quería eso. Porque incluso le dice también lo de los huevos. Que no tiene huevos. Que no tiene huevos para qué, para pegarse, para golpearse entre ellos dos. ¿No? Esto habla muchísimo justamente de toda esta educación, de lo que ha visto en su familia y de lo que fue el sexenio de Felipe Calderón. Al final es el retrato de lo que es Felipe Calderón, es de lo que hizo en su sexenio y que también, pues, obviamente pasa por su familia y por la educación a su familia. Aunque uno no quiera meterse con la familia, este personaje se mete ya en todos lados, ¿no? Si él se mete al spot público, al spotlight público, pues obviamente tiene que admitir las consecuencias, ¿no? Exacto. Y insisto, hay una muy baja calidad moral, discursiva, de debate político que está más que demostrada y que es la que también llevan a cabo cuando están en el poder, así, igualito como dice. Ahí está, como dice Andy. Como dice Nos tenemos que ir ya Sandy. a pausa, pero lo que yo sí veo ahí es pues alguien que además Calderón muy cobarde, porque a lo mejor si hubiera sido Calderón hubiera sido otra cosa, pero es como si mandara a su hijo hacer esta provocación, porque Calderón también estaba viajando en ese lugar, ¿no? Y otra de las cosas que creo que es importante es que, pues, Noroña, porque hay una parte del video donde le dice, en las redes sí, y de frente no puedes decirnos nada. No, bueno, pues Noroña confrontó a Calderón, le dijo espurio en su cara. Le dijo a García Luna en su cara que iba a ir a la cárcel por ser parte del crimen organizado. Ah, sí. O sea, de que eso no se lo podemos regatear a Noroña, ¿eh? No, Esto sí no se le puede regatear. Y Otras creo cosas que tal sí. vez, pero esta en específico, lo frontal que ha sido con los políticos, desde Calderón hasta García Luna, que ambos son pues peligrosísimos, no se le puede decir que no. No, y se controló muy bien Noroña, creo que estuvo bien que no le siguiera el juego a este Imagínate juniorcito. si se lo hubiera seguido No, ahorita de que se esa es estuviera la hablando, sigla, ¿verdad? ¿no? Ese sería el presidente del Senado, violento, ¿no? La Violento. 4T Le violenta. pegó a un muchacho. Vámonos a una pausa y regresamos con la del editor. La denuncia, el documento que yo pude obtener, porque viajé a Nueva York y lo obtuve. Soy Pirruris, ¿ves? El nene de papi. Esta denuncia está presentada en una corte federal de Nueva York y consta de diferentes documentos. Se habla de 7 testigos. Su historia es muy interesante, señor Pelmazo, Simpson, así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. Y de estos testigos, la información, las grabaciones que yo pude escuchar, una es María del Rocío, Jocelyn Hernández. ¿Qué tienes que decir, Jocelyn, de todo esto?
Mira, hay bastante que comentar. Llevo un año aproximadamente queriendo ser escuchada y me han silenciado. Estamos hablando de algo sumamente grave. Para empezar, te pregunto, ¿te reconoces en ese video? ¿Te reconoces en esa voz? ¿Eres tú la que hablas? Mira, ha revelado todo tipo de datos desde mi trayectoria profesional, mi trayectoria académica, fotos. Ella me señala como si fuese yo quien hubiera violado su privacidad. He enviado a tu equipo de producción una serie de fotografías que están en su cuenta de Facebook. Incluso está ahí su cuenta de Facebook, que es abierta. ¿Cómo me cubro, Yo estoy muy preocupada, temo por mi vida, porque como ustedes saben, o como ella lo comenta, existió una supuesta empresa de la cual yo fui víctima de un montaje. Esta supuesta empresa se hace llamar Metra Ventures. Y la señora Jocelyn dice Metra Ventures. Infrastructure. Yo la verdad es que no se lo puedo ni confirmar porque no lo sé. Nunca me informaron que iba yo a ser videograbada en esta entrevista laboral. Yo nunca di mi autorización, nunca firmé ningún consentimiento informado. Y después de eso lo manipularon y lo tergiversaron y han estado usando esa nota durante casi un año diferentes medios de comunicación que, insisto, son los que no me han dejado ejercer mi derecho constitucional de réplica. Que nadie le ha dado derecho de réplica. Me preocupé cuando escuché eso. Ando buscando al tonto que te lo crea, ¿no? Oigan, esto que acaba usted de ver es tal vez de una de las cosas más escandalosas en cuestión de los medios de comunicación, que en cualquier lugar del mundo sería un escándalo mayúsculo que una periodista, no solo una periodista, porque aquí participó una periodista de investigación, Anabel Hernández, participaron columnistas como Héctor de Mauleón, todos hablando de una supuesta denuncia que hizo Jocelyn Hernández Jiménez, que es la que usted escuchó que se deslinda de esto, y ella lo que está acusando es que fue montado, que la reunieron, que la citaron en un lugar para hablar. Ella pensó que era una oferta de trabajo y que ahí empezaron a hacer preguntas insistentes para poder involucrar a López Obrador, algunos otros funcionarios y algún gobernador de Sinaloa en las cuestiones del crimen organizado. El pasado 12 de marzo, Anabel Hernández escribe en una columna internacional que tiene las pruebas y las grabaciones de una testigo que asegura que López Obrador tiene nexos con el crimen organizado. Este es justamente la persona o la fuente de Anabel Hernández que está acusándola de difundir declaraciones falsas, manipuladas, sin su autorización, y además le dice que pues la pone en un lugar vulnerable, porque además lo que hizo Anabel Hernández es que publicó todos sus datos, sí, sus capturas de Facebook, santo y seña de quién es esta persona, y la pone pues en una situación muy vulnerable. En cualquier país del mundo esto sería un escándalo. En este país, ¿ustedes lo escucharon en algún otro medio de comunicación o en la radio o en la televisión? Pues no sucedió. No. Aristegui tuvo la decencia de por lo menos darle el derecho de réplica, porque ella dijo que había pedido insistentemente el derecho de réplica y que no se lo habían dado en los medios de comunicación. ¿Cómo ven? Es un caso, sí, como dices, es escandaloso y se debe difundir más, porque incluso Jocelyn dice que ella le escribió la petición de réplica a Anabel Hernández, y lo único que dice Anabel es: ay, perdón, yo no vi mi correo. Y dice, entonces si a alguien le llegó, como acusando a alguien de su equipo, muy grave, porque a mí no me llegó la información de que Jocelyn quería el derecho de réplica. Se deslinda de eso. Luego, le robó fotos de sus redes sociales. Sí. Tomó fotos de las redes sociales personales de Jocelyn y las montó, las publica, ¿no? Y además, después da argumentos. Yo estaba escuchando la conversación de Anabel Hernández y dice incluso que Andy, ¿no?, que Andrés Manuel López Beltrán, sí, le dijo a Jocelyn, pues mira, en Sinaloa ya se acabó la cosa, ya no tenemos nada más que hacer, ahí te quedas tú con el problema. ¿Cuáles son las fuentes de Anabel Hernández para decir eso? Bueno, una de esas es ella. Y ella dice, totalmente falso, que yo haya dicho, e incluso que haya participado en campaña alguna, como se denunció el año pasado en una columna de Héctor de Mauleón. Pues esa es la clase de prensa que tenemos, que quería involucrar a como dé lugar, con toda la falsedad, con toda la mentira, a López Obrador con el crimen organizado. Y ya se nos está terminando el tiempo. ¿Algo rapidísimo? No, pues directo al Pulitzer, ¿no? Con esto ya. No, bueno, en una de esas, En una de esas. Los expertos en montajes. Lord Montajes. Sí. Lord Montajes, Lady Montajes. Sí, ahí nada más para que la gente se dé cuenta,
de la calidad periodística de esta señora Anabel Qué Hernández, bueno que ¿no? se le explotó en la cara esta mentira. O sea, porque que, sí fue que una se quede como infamia. una referencia abierta para todo lo que opine, escriba o diga en los futuros semanas, meses y años, ¿no? Mi querida Vera, qué gusto y qué honor haberte tenido. Ven más seguido, por favor. Cuando quieras. Gracias por haber estado con nosotros. Querida Sandy, como siempre. Increíble, feliz de estar con ustedes. Mi querido Ulises Castañeda, de casa, gracias. Nos Mucho vemos gusto pronto. de estar con ustedes y si toma, no maneje, pero diviértase. Muy bien, diviértase con este espacio. Nosotros nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche en Ahora que sí nos ven. Ahora que sí nos ven, pónganle. A las 9 en Aunque Usted No Lo Vea, y el próximo sábado nos vemos a las 18 horas aquí en este espacio de lo más absurdo en los medios. Mi nombre es Jonathan Pérez, cuídese.